pues esta conferencia se titula La primera montaña, ¿sí? Una conferencia pues bastante interesante, bastante importante. Es la primera de tres conferencias donde se va a hablar del gran trabajo de la autorrealización, que a su vez se divide en en tres grandes trabajos que también se le conoce como montañas. Ustedes ven los que tienen, por ejemplo, el folleto donde están los símbolos bueno, para uno interpretar sus astrales. Si ustedes buscan qué significa una montaña, pues la montaña está relacionada con el trabajo. Entonces es muy común que cuando nosotros nos decidimos a hacer este trabajo, nos veamos como que vamos a empezar a escalar una montaña. E incluso cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto o estamos abandonando, descuidando nuestro trabajo, podemos ver cómo estamos bajando esa montaña. Y es por eso, porque la montaña significa nuestro trabajo interior, ¿sí? Entonces hoy en esta conferencia estaremos viendo el primer de esos grandes trabajos, esos tres grandes trabajos que se le conoce como la primera montaña, que es la montaña del Génesis. Luego vamos a estar viendo la próxima semana el segundo de esos trabajos, que es la segunda montaña y se le conoce como el Apocalipsis, y pues en la semana de arriba estaremos viendo en la conferencia número 12 la tercera montaña, que es ya cuando se culmina este trabajo de autorrealización y es la montaña que está relacionada con el sacrificio por la humanidad. Bueno, por aquí también se nos unen otros compañeros, los saludamos antes de iniciar. Juan Carlos Domínguez nos saluda desde Colombia, Marce también nos deja sus saludos, Linda Durán también un saludito para ella, también saludamos a Osiris Lunar, a Satmait que nos dice buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, yo estoy bien, esperando que tú pues también estés bien, al igual que todos los compañeros. Mm, por aquí Bianni también nos deja sus saluditos, un saludito para ella. La razón del ser también por aquí nos saluda. Marce nos dice, es una montaña áspera, tajante y muy dura. Bueno, nosotros vamos a estar aprendiendo en estas tres conferencias y bueno, no es que no lo hayamos visto en otras conferencias, ¿sí? Porque pues en otras conferencias se ha hablado de este trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero pues en estas tres conferencias específicamente vamos a estar hablando de esas tres montañas, cómo subir, cómo escalar esas tres montañas. Pero pues respondiendo el comentario que nos deja Marce, la montaña más dura pues es la segunda, porque es la montaña del Apocalipsis, es la montaña pues de la muerte, ¿sí? Aunque obviamente pues esta montaña conlleva sus sacrificios y tiene sus dificultades que vamos a estar pues viéndolo el día de hoy, sí, vamos a estar viendo pues esos aspectos o todas esas situaciones o esos obstáculos que nosotros tenemos que pasar para escalar esta primera montaña y que podamos entonces pasar a la segunda, que es cuando nace el Cristo. Por aquí también saludamos a Mac Antele y bueno, vamos a iniciar con este interesante tema del día de hoy. Objetivos de esta conferencia. Importante. Vamos a aprender a identificar cuándo realmente comienza el camino de la iniciación, cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer y cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla el ascenso en la primera montaña, ¿sí? Les decía hace un momento que pues una montaña es un trabajo. Este gran trabajo de la autorrealización se va a subdividir en tres montañas. La primera montaña se le conoce como el Apocalipsis, es la montaña del nacimiento, porque aunque se estén trabajando con los tres factores, se le va a dar prioridad al nacimiento espiritual. ¿Para qué? Para crear los cuerpos existenciales del ser, que recuerden que son los cuerpos que nos permiten tener presencia, movernos a voluntad
estar en pues las dimensiones básicas de la naturaleza, ¿sí? Cuando culminamos esta primera montaña, inicia la segunda montaña, que es la montaña del morir. Es pues la montaña donde o se inicia esta segunda montaña con el nacimiento del Cristo. Recuerden que el Cristo pues es un fuego. Ese fuego, ese Cristo pues viene a salvar nuestro mundo interior. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a eliminar todos los defectos que quedaron de la primera montaña, va a eliminar los yoes de la traición, va a eliminar lo que son los yoes causa. O sea que va a eliminar el ego y hasta la sombra misma del ego para alcanzar lo que es la resurrección, ¿sí? Luego, cuando se culmina esta segunda montaña, viene pues la tercera, donde pues aquí este maestro ya para fundirse con lo que viene siendo el absoluto tiene que dejar un discípulo y por eso se le conoce como la montaña del sacrificio por la humanidad, aparte de otros procesos de unificación de fuerzas que tiene que darse en esa tercera montaña que ya vamos a estar aprendiendo en la conferencia número 12, ¿sí? Bien, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, lo hemos dicho en conferencias anteriores y bueno, lo vamos a seguir repitiendo porque se nos olvida y es sumamente importante. Y es que cuando nosotros llegamos a este conocimiento, somos simpatizantes del conocimiento. El conocimiento nos gusta, nos llama la atención, ay, qué chévere, son esas conferencias, ay, bueno, pues yo ahí como que utilizo la muerte como para yo eliminar algunos yoes o algunos detalles que de repente pues no me convienen y todo muy bonito y ahora pues yo me siento mejor, ¿sí? Digamos que pues se nos van a abrir dos caminos cuando uno recibe el conocimiento, el camino del práctico y el camino del creyente. El camino de la creencia es ese que nos lleva a nosotros al fanatismo, que bueno, en fase A vamos a estar hablando de eso el día jueves. Nos lleva a fanatizarnos, nos vuelve fuerzas mediocres, nos vuelve totalmente dependientes y de esa manera nosotros no vamos a avanzar, porque todo este trabajo de autorrealización es un trabajo práctico. Nosotros tenemos que obrar para avanzar en torno a nuestro trabajo interior, ¿sí? La persona entonces que practica es la persona que puede culminar con éxito ese objetivo trascendental que nosotros pues vinimos a hacer acá, ¿sí? Vamos a recordar pues un poquito qué pasa cuando nosotros recibimos el conocimiento y comenzamos a practicar. Cuando uno comienza a practicar los tres factores, entonces allí se empieza a dar lo que es el equilibrio de los centros. Hablamos, por ejemplo, del factor del nacimiento, en el cual nosotros vamos a una práctica sexual a darle un sabio uso a nuestra energía, no la vamos a derramar, no la vamos a expulsar de nuestro cuerpo. También estamos sacrificándonos por la humanidad, que ese es el factor que nos genera los méritos del corazón para poder avanzar más rápido en este trabajo. Y tenemos el factor de la muerte, que es el que nos permite equilibrar nuestros centros, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo la conferencia número 4 de fase A, en la número 5 de fase B, pues temas que nos hablaban con respecto a los centros y cómo nosotros podemos equilibrarlos y por qué debemos equilibrarlos. Porque pues cada uno de esos centros funciona con un tipo de energía específica. Recuerden que cuando uno se va a acostar, el cuerpo astral pues comienza sale, se comienza pues a manifestar, a mover, digámosle así, en esa quinta dimensión inferior. Entonces el cuerpo vital se asienta sobre ese cuerpo físico y comienza a suplir a nuestro cuerpo físico, a cada uno de sus centros, con energías para que podamos funcionar. Entonces tenemos la energía sexual que va al centro sexual, tenemos la energía emocional que va al centro emocional, la energía intelectual que va pues al centro intelectual, la energía motriz también que va al centro motor, y todo eso pues para que nosotros podamos funcionar, para que podamos crear con la energía sexual, para que podamos sentir con la emocional, con la intelectual podemos pensar, con la motriz entonces podemos accionar y podemos hablar, ¿sí? ¿Qué pasa? Recordemos que pues nosotros por falta de autoobservación, por falta también de un conocimiento objetivo, no sabemos cómo darle un sabio uso a esas energías,
¿sí? Y nos pasamos todo el día sintiendo, teniendo emociones negativas, que si la ira, que si la tristeza, que si el odio, que si el resentimiento, las preocupaciones, el pesimismo, el enamoramiento y así por el estilo. Todo el día pues nos la pasamos ahí pensando, teniendo toda clase de fantasías, de proyecciones, planificaciones, recuerdos, películas mentales, imaginación mecánica, conversación de los yoes, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos pasamos el día haciendo cosas superfluas que no nos son de beneficios, ya sea a nivel físico, pero también hablando, cuánto nos gusta hablar. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, y bueno, ahí le agregamos también que pues en la noche vamos y fornicamos para terminar de sacar la energía, pues toda esa energía está siendo mal administrada, está siendo mal usada, está siendo comida por nuestros defectos psicológicos. Ahí nuestros yoes entonces se están alimentando, ¿sí? Ahí hay un desequilibrio en nuestros centros. Es tanto así que nosotros, por ejemplo, la primera energía que vamos gastando es la mental, porque pensamos mucho desde que nos levantamos. Cuando se acaba la energía mental, pues entonces el instinto, porque necesitamos seguir pensando, va y busca energía al centro sexual y lo saquea. Cuando se saquea el centro sexual, pues ya esa energía se descompletó, ya nosotros no vamos a poder crear con esa energía. Entonces hay un total desequilibrio en nuestros centros, por eso vemos que ya al mediodía nosotros estamos cansados, los centros también trabajan con energía que no les compete, no les corresponde, porque hay un saqueo y hay un intercambio. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es que equilibrar los centros y allí es donde nosotros empleamos los cuatro rectos. Si nosotros pensamos de una forma recta, sentimos de una forma recta, obramos de una forma recta y hablamos de una forma recta, le vamos a estar dando un sabio uso a nuestra energía. No vamos a estar malgastando nuestra energía, ¿sí? Por tanto, obviamente aquí se va a dar ahorro de energía, se va a dar liberación de energía, porque cada vez que uno observa un defecto psicológico, no deja que se manifieste, más bien lo elimina, aparte de que no le estamos dando más de nuestra energía, ese defecto al ser eliminado, dentro de él había una cuota de energía, podemos decirle así, que se va a liberar con ese proceso de muerte. Y es de esa manera que nosotros vamos equilibrando nuestros centros, para que cada uno de ellos funcione con su energía, para que cuando llegue la noche nosotros tengamos remanentes de energía, para que no se toque la energía del centro sexual y entonces podamos iniciar nuestro proceso de creación, ¿sí? Aplicar los cuatro rectos pues inicia con la autoobservación. Este es el proceso de muerte en marcha, le podemos decir, donde vamos a estar en autoobservación, en vigilia, observando nuestro mundo interior para nosotros identificar los defectos que quieran manifestarse y que quieran hacer uso de nuestras funciones. Un defecto que quiera hacer uso de nuestra emoción, que quiera hacer uso de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo físico para actuar, para hablar o quizás para omitir cosas que en determinado momento debamos de decir o debamos de hacer, ¿sí? Nosotros estamos allí en autoobservación y de instante en instante, de momento a momento, observando cada uno de los centros. Y si me llega pues un pensamiento, digamos que yo estoy en el trabajo, si yo estoy en el trabajo yo debo de estar concentrada en lo que estoy haciendo. Pero me llega un pensamiento de una novela o de una película que yo quiero ver cuando llegue a mi casa, ya en Netflix. Eso nada tiene que ver con lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿sí? Entonces ahí pues una pista para uno saber cuándo un defecto se está manifestando es que nos saca del instante, ¿sí? Nos saca del momento presente y la conciencia se manifiesta en el instante, en el momento presente y en concentración. Recuerden que la concentración es la conciencia centrada en la acción, pero los defectos nos ponen a nosotros, nos llevan al pasado o nos llevan al futuro, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta, uno también enjuicia, ¿esto que yo estoy pensando es de mi ser o es un ego? ¿Sí? Con la pregunta pues viene una intención, entonces ahí deviene lo que es la comprensión.
nos llega de forma intuitiva la comprensión de que es un defecto psicológico, porque nuestra conciencia no nos va a estar sacando del instante, no nos va a sacar del momento presente. Entonces ahí viene la petición de muerte a la Madre Divina y volvemos entonces a ese estado de concentración. Lo mismo vamos a hacer con los sentimientos o con las emociones que nosotros tenemos durante el transcurso del día. De esa manera comenzamos nosotros a ahorrar energía. De esa manera pues va a llegar ese día en el cual no se tocó la energía sexual, no se saboteó ese centro sexual y pues se va a dar lo que es la prendida del fuego. Nosotros pues también estuvimos hablando estuvimos hablando de elementos alquímicos, ¿sí? Estuvimos explicando cómo esa alquimia medieval pues realmente se refería a ese trabajo interno que nosotros tenemos que hacer, solamente que se explicaban simbolismos y bueno, no era realmente un conocimiento como que para todo el mundo, era para algunos pocos, entonces se daba como que en clave. Allí veíamos en la alquimia cómo se buscaba convertir el plomo en oro. Lo mismo que nosotros buscamos con este conocimiento y el trabajo de los 3 factores, convertir este hombre lunar, cuando hablamos de la luna estamos hablando del ego, llevarlo pues a un hombre solar que está relacionado con la conciencia y es con lo que se relaciona el oro, ¿sí? Entonces habían esos elementos alquímicos como el azufre, el mercurio y la sal que realmente son el trabajo con los 3 factores y la unión de estos 3 elementos alquímicos formaban esa piedra filosofal, aquella piedra que permitía precisamente que se convirtiera ese material tan denso que era el plomo en oro. Entonces el azufre viene simbolizando lo que es ese fuego que nosotros liberamos o esa energía que se libera con la muerte psicológica, ¿sí? Les decía, uno con la muerte psicológica está ahorrando energía porque si un defecto no se manifiesta, no se alimenta, pero también está liberando la energía que el defecto tiene atrapada. El mercurio viene simbolizando las aguas seminales, es esa energía que nos dan todos los días con el propósito de crear. Todos los días cuando uno va a dormir, ese cuerpo vital entra en actividad, le va a dar energía al centro sexual, al centro emocional, al centro mental y también pues al centro motriz, ¿sí? Entonces, esa es la energía que pues nosotros necesitamos que no sea saboteada para que llegue ese momento en el cual nosotros prendamos el fuego. Y tenemos el elemento de la sal que está relacionado con las obras y por tanto con el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Estos 3 elementos forman entonces la piedra filosofal o lo que se le conoce como el vitriolo, que también está relacionado con pues las aguas. A medida que ese vitriolo va creciendo, pues viene representando el cambio que se va dando internamente en nuestras aguas. Cuando nosotros llegamos aquí al conocimiento, nuestras aguas están negras completamente, porque nosotros venimos de un proceso bien fuerte de degeneración, de toda clase de fornicación, del mal uso de la energía de cada uno de nuestros centros. Entonces nuestras aguas están completamente contaminadas por ese mal uso que nosotros le damos a la energía. Comenzamos a trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia y esas aguas comienzan a cambiar. A eso se le conoce como la transformación de los mercurios. De negras esas aguas pasan a blancas o a transparentes. De luego pues obviamente nosotros seguimos trabajando, poniéndole más revolución, haciendo más esfuerzos para ver más detalles, ¿sí? Y entonces ahí las aguas de blancas o transparentes pasan a amarillo, ¿sí? Ahí pues ya se comienza pues a prestar esperanza. Una persona que lleva sus aguas a amarillo es porque está haciendo un trabajo, está haciendo un esfuerzo por autoobservarse, por descubrir cada vez más detalles, ¿sí? De ahí la importancia que nosotros pongamos ese esfuerzo en la observación de los diferentes detalles que se transcurren en el día a día para nosotros poder lograr este equilibrio de nuestros centros. Una persona pues que esté soltera, y ya lo habíamos mencionado, puede llevar sus aguas a amarillo. Pero para llevar las aguas a rojo, que es el siguiente paso, que es cuando se da la prendida del fuego, esta persona necesita obviamente estar practicando lo que es la transmutación sexual con su
pareja, ¿sí? Recordemos también que pues para que se dé lo que es esa prendida del fuego, pues la persona va a tener que pasar unas pruebas que se le conoce como la prueba de fuego. Pero los seres son muy misericordiosos, incluso hasta nos avisan, ¿no? Que pues se llevaron las aguas a rojo, porque este proceso obviamente uno lo puede ir rastreando y a uno le va mostrando en el astral, cuando las aguas pues van cambiando de color, ¿sí? Entonces cuando la persona está lista para prender el fuego, que las aguas están en rojo, se le va a venir una prueba de fuego que usualmente es con la pareja, usualmente está relacionada con la ira. Entonces ese día la pareja pues amanece de mal humor, pues con toda ahí su antipatía, ¿no? Y se puede generar un conflicto, buscando generar un conflicto. Ahí están los luciferes ahí chuzando. Y pues pasar la prueba sería no identificarse, sino más bien eliminar todos esos yoes que se quieren manifestar en ese momento. Si la persona logra pasar esta prueba, pues entonces incluso de esos yoes que se manifiestan logra sacar más energía, ¿no? Para que entonces pues esa serpiente pueda despertarse, pueda levantarse, siempre y cuando se haga la práctica del suprasexo, porque ya luego también tiene que darse la práctica, tiene que pasarse esa pruebita de celibato, entonces tiene uno que generar como esa armonía con la pareja para que se pueda dar pues esa práctica, ¿sí? Cuando llega ese momento, cuando la energía pues llega a ese nivel que se hace la práctica del suprasexo, entonces esa serpiente que también se le conoce como el kundalini se levanta. A eso es a lo que se le conoce la prendida del fuego. Se levanta, esa serpiente pues usualmente está en el hueso coxis. No es una serpiente literal porque estamos hablando de energía, ¿sí? Cuando se levanta, entonces rompe un sello que se le conoce como el triveni, que está como por aquí en el hueso coxis, como lo pueden ver en la imagen. Entonces ahí la energía comienza a ascender por ese canal medular central que se le conoce como el nadichitra, ¿sí? Esto pues es bueno que lo recordemos, aunque ya lo habíamos visto, porque pues una persona que llega al conocimiento y comienza a trabajar con los tres factores, hasta tanto no se haya dado este momento en que se prende el fuego, no se ha iniciado el proceso de creación, ¿sí? Una persona que practique los tres factores, practique el suprasexo con la pareja y no haya prendido el fuego, la energía asciende por el canal medular que se le conoce como el susutma, que es este que nosotros vemos acá. Y esa energía sirve para revitalizar lo que son los centros superiores, revitalizar el cerebro, revitalizar el cuerpo, sí, pero todavía esa energía no está subiendo por el nadichitra, por tanto no se ha iniciado el proceso de regeneración del cuerpo físico como tal, ni se están condensando, o sea, no se está condensando la energía en las vértebras de la columna. Y eso pues es muy, muy importante. Nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos porque llegue ese momento donde se da la prendida del fuego. Si no se prende el fuego, no se ha iniciado propiamente a subir, a escalar la primera montaña. Porque la primera montaña es la regeneración y creación de los primeros 5 cuerpos, ¿sí? Entonces, hasta tanto esa energía no se esté condensando en la columna vertebral, no esté ascendiendo por ese nadichitra, no se ha iniciado ningún proceso de creación. Entonces allí podríamos nosotros pasar años con este conocimiento, nunca pues llegamos a equilibrar los centros, por tanto nunca se ha prendido el fuego y realmente no se ha iniciado a escalar esta primera montaña. Y así pues hay personas que incluso se pueden creer como que son maestros ascendidos y ni siquiera se ha dado lo que es la prendida del fuego. Entonces eso tiene que pues grabársenos. Si queremos, incluso podemos hacer nuestra investigación astral con respecto a eso, ¿no? Para tener una enseñanza directa del Padre. Hasta tanto no se prende el fuego, no se ha iniciado el trabajo de creación, no se ha empezado a escalar la primera montaña.
sin importar cuánto tiempo lleve uno en el conocimiento, lleve uno viendo las conferencias. Y esa prendida del fuego no se va a dar si no equilibramos nuestros centros. Y ese equilibrio de los centros no se va a dar si nosotros no afinamos cada vez más nuestra autoobservación para ver cada vez más esos detallitos que nos están robando la energía durante el día, ¿sí? Este trabajo, la base, vamos a decirlo así, es la castidad. Y la castidad es el sabio uso de la energía. Si no hay energía, pues entonces no hay trabajo, ¿sí? Bien, vamos entonces a continuar. Cuando se da lo que es la prendida del fuego, entonces ahí pues la persona inicia su proceso de iniciación. La persona se convierte en un iniciado de la logia blanca. Internamente a la persona le entregan una espadita de plata y bueno, no vamos a decir a la persona al ser, porque realmente el ser es el que hace, el que recibe las iniciaciones. Se le entrega una espada de plata al principio. La espada pues es solamente un puño. La hoja pues es cortica, es como del tamaño incluso de las dos primeras vértebras que quedan allí condensadas cuando se da la prendida del fuego. Ya cuando la persona entonces va condensando energía en su columna vertebral o va regenerando y creando los cuerpos, entonces pues la espada se va a ir viendo cada vez más larga de acuerdo al cuerpo que la persona pues haya creado, ¿sí? O por la iniciación por la cual vaya, ¿sí? Bien, entonces aquí nosotros podemos ver en esta imagen todo el panorama de lo que es la primera montaña. Ustedes pueden ver, ustedes dirán, bueno, como nos decía el compañero, que esta montaña pues es difícil. Yo le decía que no es la más difícil, pero pues sí realmente es difícil, ¿sí? Porque nosotros con lo primero que nos vamos a tener que enfrentar es con el hecho de que tenemos que equilibrar los centros y para eso tenemos que empezar a morir. Y a nosotros se nos dificulta mucho el tema de la muerte psicológica, de nosotros mantenernos en esa autoobservación de instante en instante. Y si ustedes se fijan, cuando uno logra hacer todo eso, que equilibra los centros y prende lo que es el fuego, es cuando recién empezamos, ¿sí? Entonces, miren dónde estamos, cuando se prende el fuego. Ya luego inicia el proceso de regeneración del cuerpo físico, el cual va a venir con sus pruebas, obviamente. Allí se nos va a requerir mucha paciencia. Hay que también destacar que cuando se prende el fuego, nace en nosotros una fuerza que se le conoce como el Moisés, que significa también salvado por las aguas. Esa fuerza nos va a acompañar en el transcurso de la primera montaña y es una fuerza que viene representando pues la voluntad para hacer este trabajo, ¿sí? ¿Y por qué salvado por las aguas? Bueno, porque en esta montaña nosotros vamos a voltear nuestras aguas. Ustedes ven incluso ese proceso donde el agua se lleva de negra a roja. Ustedes van a ver en el astral que pues las aguas van a dejar de caer y la podemos ver yendo en una montaña cuesta arriba, ¿no? Simbolizando esto como nosotros pues estamos haciendo un trabajo con nuestras aguas internas, que pues es nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Bien, recordemos que cuando se regenera el cuerpo físico, cuando las aguas son llevadas por primera vez a la cabeza, entonces se inicia el proceso de bautismo, el cual se va a culminar cuando las aguas lleguen por segunda vez a la cabeza, que se da con la regeneración del cuerpo vital. Estos dos primeros cuerpos solamente hay que regenerarlos porque son cuerpos que ya nosotros tenemos, ¿sí? En esta segunda iniciación, que es la regeneración del cuerpo vital, pues allí obviamente nos van a venir más pruebas, hay más requisitos, como que hay que eliminar completamente ese yo fornicario, también hay que eliminar completamente ese yo incubo. A la persona que hace esto le entregan lo que es la llave Tao y se le cierran los esfínteres. Es una persona que ya no va a volver a fornicar, ¿no? A menos que ponga mucho esfuerzo y mucha voluntad en querer fornicar, ¿sí? Pero pues ya no van a haber caídas porque se ha eliminado ese yo fornicario, también el incubo y el subcubo. A esta persona también aquí pues en la regeneración del cuerpo vital le viene una prueba de cárcel para el varón específicamente, y ya hablábamos de eso en conferencias anteriores, ¿sí? Entonces el varón
pues va a ser procesado por algo injusto, va a ser llevado a la cárcel por un periodo, puede ser de 10 días. Y bueno, allí tiene que pasar su prueba y ir eliminando todos esos yoes que quieren desesperarse, que quieren entrar pues en soberbia y así por el estilo, ¿sí? En estas dos primeras iniciaciones también se van a vivir muchas pruebas de pobreza, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque allí se está trabajando con la eliminación del yo fornicario y ese yo fornicario es el que nos genera a nosotros la pobreza y ese yo fornicario pues también ha generado mucho karma de pobreza. Pero ya una persona que regenera el cuerpo vital entra en un estado edénico, ¿sí? Entonces ya la persona pues no necesita, digámosle así, pasar tanto trabajo para conseguir aquellas cosas que necesita o que le son necesarias para vivir, ¿sí? Luego entonces de la regeneración de este cuerpo vital viene la creación del cuerpo astral, ¿sí? Allí obviamente se nos va a requerir que nosotros tengamos dominio sobre nuestro fuego, sobre nuestras emociones. Allí se van a presentar muchas pruebas de recurrencias de adulterio, o sea, pruebas fuertes de recurrencias de adulterio. También nosotros nos vamos a enfrentar allí con el guardián del umbral del cuerpo astral, que es una bestia que viene simbolizando todo nuestro ego. Todo nuestro ego. Entonces ustedes han de imaginarse, o quizá no nos da la imaginación para uno, pues visualizar lo fea, lo horrible, lo terrible que ha de ser esta bestia, ¿sí? Pasamos esta prueba si nosotros, aunque sea, damos un paso con la intención de irnos en contra de ella. Pero si huimos, significa que nosotros no tenemos esa disposición para irnos en contra de nuestro ego. Esta es una prueba que nos las mandan tres veces, ¿sí? Y si en las 3 veces nos quemamos, pues entonces ya siempre esto indica que nosotros no queremos hacer este trabajo de irnos en contra de nuestro ego. Entonces, pues termina uno ahí perdiendo todo el interés y saliéndose del conocimiento. También para la creación del cuerpo astral se nos va a permitir vivir astralmente un poquito de lo que va a ser ese drama cósmico. ¿Sí? Ese drama, por ejemplo, que sabemos y hemos hablado de cómo el Maestro Jesús vino a llevar a cabo el drama de la cristificación, ¿sí? A mostrar el camino para nosotros volvernos Cristos. Y que todo aquello que hizo el Maestro Jesús, que lo vimos en su vida, todo eso nosotros lo vamos a vivir internamente hasta ese proceso tan doloroso de la crucifixión. Entonces eso se nos va a mostrar cuando se está creando pues el cuerpo astral, ¿no? Para ver pues si la persona tiene esa determinación y esa revolución bueno, de pasar por todo ese proceso que al fin y al cabo nos lleva hacia lo que es la resurrección. Luego, pues entonces de que se crea este cuerpo astral, viene la creación del cuerpo mental. Recuerden que cada uno de estos cuerpos, les decía en un principio, nos va a dar presencia, nos va a permitir movernos en cada una de las diferentes dimensiones, ¿sí? Cada uno de estos cuerpos son vehículos de la conciencia, de manifestación de la conciencia. Este cuerpo físico, que es el que nos permite movernos a voluntad, aquí en la tercera debería de ser manejado por nuestro ser, por la conciencia, pero no, está siendo manejado por nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, este cuerpo mental nos permite movernos a voluntad en esa quinta dimensión superior. Obviamente aquí se nos va a requerir que nosotros dominemos nuestro elemento aire, que es el que está relacionado con la mente, o sea, que nosotros dominemos lo que es nuestra mente, lo que son nuestros pensamientos. Aquí pues también se nos va a aparecer otro guardián, el guardián del umbral del cuerpo mental, y esta bestia que se aparece acá pues va a representar nuestro rasgo psicológico. El rasgo psicológico es ese defecto al cual nosotros como que más queremos, porque es el defecto con el cual más nos identificamos, es el defecto con el que uno más está mimetizado. Y al estar tan mimetizado, pues estamos muy apegados, se nos hace muy difícil trabajar ese defecto o tan siquiera verlo. Entonces aquí también se nos van a poner a nosotros muchísimas pruebas de pues apego, ¿sí? Y lo mismo
que con el guardián anterior. Nosotros demostramos que queremos trabajar y que queremos avanzar si cuando vemos esta bestia damos un paso para vencerla, ¿sí? Ahora bien, si nosotros huimos, pues significa que no tenemos esa revolución o esa verdadera intención de irnos en contra de este defecto psicológico tan preciado. Entonces igual nos la van a repetir esta prueba un total de 3 veces. Si no la pasamos, pues indica que no tenemos la revolución, no tenemos la intención ni el deseo verdadero de nosotros eliminar ese defecto psicológico, ¿no? Entonces termina pues uno pues perdiendo el interés y saliéndose del conocimiento, ¿sí? Bien, luego de la creación del cuerpo mental viene la creación del cuerpo causal. Aquí, pues, en la creación del cuerpo causal, que es el cuerpo que pues, nos permite tener presencia en la sexta dimensión inferior, nos permite poseer lo que es esa voluntad solar, porque nosotros no tenemos nada de voluntad. Pues aquí también se nos va a presentar nuestra prueba, aquí se nos va a presentar otro guardián. Ese guardián se le conoce como el Lucifer y ese guardián pues entonces nos va a estar poniendo la opción de 2 caminos, ¿sí? O que elijamos el nirvana o que elijamos nosotros pues el camino directo. Una persona que llega a este punto y elige el nirvana encarna su alma humana. Recuerden que nosotros somos unos desalmados. Una persona para tener un alma humana necesita tener estos 5 cuerpos ya pues regenerados y creados, ¿sí? Entonces encarna su alma humana y bueno, se fue por el nirvana, allí se le va a dar mucho dharma, allí se le van a cumplir pues muchos deseos que la persona tiene porque esta persona todavía no ha terminado de eliminar completamente el ego, le faltan los yoes causa, ¿sí? De 1000 personas que llegan a este punto, 999 eligen el camino del nirvana. Solamente una elige el camino directo, que es el que nos permite avanzar a la segunda montaña, es el que nos permite convertirnos en seres cristificados, en Cristos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, por falta de revolución, también por miedo, porque aquí el Lucifer le muestra a la persona lo que va a vivir en la segunda montaña, lo que va a vivir en ese proceso que se le conoce como los 8 años de Job. Entonces, pues eso es un desmotivador de pasar a esa segunda montaña para aquellas personas que no tienen esa revolución. Por eso, desde ya, iniciando este trabajo, nosotros tenemos que meterle revolución y enfocarnos como debemos enfocarnos pues en la muerte psicológica, ¿sí? Para evitar que nosotros lleguemos pues a este punto y terminemos traicionando a nuestro Cristo interior, eligiendo pues ese camino del nirvana. Bien, una persona que elige el camino directo pues encarna su alma humana y adquiere el derecho de unirse con el alma divina, o como también se le conoce ese cuerpo búdico o budi. En el caso de los hombres se le conoce como budi y en el caso de las mujeres se le conoce como Adonis, ¿sí? Entonces ahí es donde se forma esta estrella de Belén que nosotros vemos acá, se forma con ese triángulo que baja que representa el alma divina y el triángulo que sube que viene representando lo que es el alma humana. A esta unión de lo divino con lo humano se le conoce como el matrimonio perfecto y es de esa unión de donde se va a gestar esa fuerza crística que cuando nace es cuando se da entonces el principio, el inicio de lo que es la segunda montaña, ¿sí? Cuando se llega aquí a este punto, pues podemos decir que esa persona tiene pues un 84% de conciencia despierta, podemos decir eso, ¿sí? Pero como ustedes ven, todavía le falta un porcentaje y ese porcentaje es lo que se va a estar liberando en la segunda montaña cuando se eliminen lo que son los yoes causa, ¿sí? Entonces aquí pues esa fuerza que nos acompañó en ese proceso de la primera montaña que se le conoce como el Moisés ha de morir. Ustedes ven en la historia, por ejemplo, de Moisés
que él subía a la montaña y pues le decía que contemplara la tierra prometida, pero que él no iba a pasar, ¿sí? Y es porque también Moisés significa o viene simbolizando el hombre viejo, viene simbolizando también lo que es la personalidad. Entonces ya cuando nace el Cristo va a tomar posesión de absolutamente todos nuestros procesos mentales, sexuales, instintivos, emocionales, absolutamente de todo eso. Entonces ya pues ese hombre viejo, nada que buscar ahí, ¿no? Esa fuerza muere, nace lo que es el Cristo y el Cristo, esa fuerza revolucionaria, ese Cristo rojo, pues es el que viene a llevar a cabo ese proceso de la segunda montaña. Y pues, o sea, no estamos hablando acá de personas, ¿no? Estamos hablando de fuerza que se le conoce como el Moisés, que representa la voluntad, el Cristo, que es también pues otra fuerza que viene simbolizando pues ese fuego, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues este trabajo solamente lo podemos hacer practicando los 3 factores para la revolución de la conciencia en equilibrio. Ya nosotros hemos visto por qué los 3 factores deben de trabajarse de forma simultánea, porque estos factores son codependientes, ¿sí? Con la muerte nosotros bueno, ya veíamos cuando hablábamos de los elementos alquímicos, con la muerte liberamos energía y también ahorramos y equilibramos nuestros centros. Esa energía luego nosotros la vamos a utilizar en el nacimiento espiritual para fijarla en nuestra columna vertebral y pues ir creando estos cuerpos de los cuales hemos estado hablando. Y el sacrificio nos genera los méritos del corazón para que nosotros avancemos más rápido. Una persona que se sacrifica pues avanza con la muerte porque puede pagar los defectos psicológicos, el karma de esos que generaron esos defectos psicológicos que uno está eliminando. Y también nace más rápido, hasta 10 veces más rápido que una persona que no se sacrifica, ¿no? Entonces ahí tenemos los 3 factores para la revolución de la conciencia, y eso es claro tenerlo porque por ahí, por ejemplo, andan muchas escuelas pseudoesotéricas que nos van a hablar, no, que el ego, entonces hay que eliminarlo y que hay que ayudar a los demás, pero entonces se les cercena el factor del nacimiento, ¿no? Se deja como algo que pues nada que ver con lo que es el avance espiritual, y sin el factor del nacimiento no se pueden crear los cuerpos que nos permitan movernos a voluntad en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ni tampoco pues podemos condensar lo que viene siendo la energía, ¿sí? Bien, aquí pues pasa algo muy interesante también, y es que cuando se da esa unión del matrimonio pues perfecto, hay un tiempo de receso que este maestro se va a tomar, ¿sí? Se dice que va pues a una capilla bastante hermosa, y en esa capilla entonces va a estar recapitulando todo el trabajo que hizo durante la primera montaña, porque todavía hay mucha sabiduría que sacar de allí, de todos esos errores que se cometieron, y mientras está haciendo eso, entonces esa fuerza crística se está gestando, ¿sí? Esto nosotros lo explicamos más en la conferencia que nos habla acerca de la Navidad. Hablamos allí de todo ese proceso, de todo ese simbolismo de la Navidad, que realmente significa nacimiento, el nacimiento pues del Cristo, ¿sí? Entonces ya cuando llegue el momento de que se da la Navidad del corazón, de que el Cristo nace, esa fuerza crística nace, entonces se inicia el proceso de la segunda montaña, ¿sí? Ese Cristo, cuando nace, tal cual como lo vimos en la historia del Maestro Jesús, nace en un pesebre. En un pesebre, ¿qué hay? Allí encontramos animales, encontramos al burro, la vaca, encontramos la araña, encontramos las ratas. Esto viene simbolizando cómo el Cristo, ese niñito tan hermoso, ese niño de oro, ese niño que no tiene pues ningún pecado, pues nace en este pesebre que somos nosotros, que es este hombre que pues está lleno de defectos, porque pues ese es el trabajo que él viene a hacer, a eliminar todos esos defectos psicológicos y a lograr lo que viene siendo la resurrección. Pero ya vamos a estar profundizando más con respecto a eso en la conferencia de el próximo martes, ¿sí? Titulada La Segunda Montaña. Y bueno, compañeros, con esto hemos finalizado